Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Santi Núñez y bueno, la presentación de mi proyecto de clase. El nombre del proyecto, pues yo le puse soft al pequeño compilador. ¿Y en qué consiste? Pues es un pequeño compilador de código diseñado únicamente para realizar dos operaciones básicas, las cuales son sumas y restas. Pues pienso que esto se puede hacer más grande, pues el código ya está diseñado, solo es de agrandar un poco más los que son las palabras reservadas y los operadores que tengo guardados en un solo arreglo. Dentro de la sintaxis pues existen varias palabras reservadas, las cuales pues en este caso son dec para declarar una variable, un espacio para los espacios entre las líneas y un piso chat punto para un final de una línea, para hacer algo diferente como usted pidió en la clase. La palabra reservada sum para realizar sumas y rest para realizar restas. Pues estas son las dos operaciones que tenía contemplado realizar con el pequeño compilador. El método de programación pues se fue diseñado en NetBeans, fue diseñado en Java, utilizando la IDE pues de NetBeans. Se programó en base a arreglos. Definí dentro de los arreglos las palabras reservadas y las operaciones que se permiten hacer en el compilador, y pues fui comparando las inserciones o los datos que ingresaba el usuario mediante consola, y con los arreglos que tenía pues me auxilié bastante del método split y para poder ingresar la información a los arreglos. Declaraciones de variables, pues como se puede observar, la sintaxis que yo seguí era esa: la palabra reservada dec, luego la variable que iba como tal, y el piso chat punto para finalizar la línea, y después pues un mensaje que me decía declaró la variable. Igual declaraba dos variables, el arreglo soportaba dos variables porque las operaciones solo las hice en base a dos variables. Como le digo, esto ya se puede hacer más grande dependiendo de si uno lo quisiera hacer. Para asignar una variable, pues esta era la sintaxis a seguir. El nombre de la variable que ya había declarado anteriormente, si no pues tiraba un mensaje de error, luego el signo igual, luego un valor, el espacio siempre y el piso chat punto o el guión bajo punto para finalizar la línea. Pues en este caso pues asigné el valor de 10 y de 20. Yo luego definía las operaciones con la palabra reservada sum o la palabra reservada res, a la variable que había declarado más b, otra variable que había declarado, el espacio y el guión bajo más punto, y automáticamente pues me tiraba el resultado. Aquí ha sido una validación que voy a explicar más adelante en el código pues, debido al tiempo. Esto es lo que es la pequeña presentación. Ahora voy a pasar a explicar un poco más sobre lo que es el código. Como había dicho con anterioridad, pues se hizo lo que es la interfaz de NetBeans, y aquí está la parte de la programación. Bien, primero pues declaré dentro de lo que es en un arreglo la manera en que se iban a hacer las declaraciones de variables. En este caso pues lo hice en base a un arreglo tipo string que soportaba lo que son 3 caracteres, lo que era la palabra reservada, luego la variable y luego lo que era el guión bajo punto para la finalización de las variables. Luego utilicé más arreglos, ya este es para las variables declaradas. Una vez que las declaraba aquí pues se venían a guardar a este otro arreglo, y luego también hice otros arreglos para luego cuando uno le asignaba hacía las asignaciones de los valores, pues guardaba de esa manera siempre
Esto lo hacía yo, lo hice para validar lo que es tanto la posición del igual y la posición de la finalización de la línea. Los espacios los dejé vacíos porque lo que cambiaba era la forma o el signo o el nombre de las variables. Luego las operaciones permitidas, podría ser una suma, una resta, podría tener un más para las sumas o un guión para las restas y siempre el finalizador de línea. Ok, entonces ahora pasamos a la parte donde está la declaración de las variables. El sistema o el compilador pedía primero que se le declarara una variable, hacía una lectura mediante escáner y luego esa declaración la metía mediante el next line, la metía en la variable de declaración, cargaba un arreglo string y aquí viene la parte importante, declaraba otro arreglo con el nombre de array declaración y leía pues los datos ingresados mediante consola a la declaración, hacía un split de esos datos y en este caso pues lo separaba por el espacio para no complicar la forma de la programación. Luego venía así una comparación del arreglo con los datos, el arreglo creado con lo ingresado, o sea, empezaba a verificar lo que estaba en el arreglo que yo hice aquí arriba y que lo ingresado siguiera esa misma sintaxis. Entonces aquí se ve que lo ingresado tuviera la misma sintaxis. Empecé a comparar, por decirlo así, campo por campo de un arreglo con el otro arreglo, o sea, comparar los dos arreglos. Si eran iguales, pues pasaba a la siguiente y me decía que había declarado una variable y me mostraba la variable que ya había declarado. Luego utilicé esta función que se llama system array copy, que lo que hace es copiarme el valor que yo le indique. Por ejemplo, en este caso le indiqué el valor 1 a otro arreglo, o sea, mandaba a guardar yo la variable a otro arreglo, le indicaba la posición y le decía la cantidad de variables que iba a copiar. Y si no estaba correcto la parte de las declaraciones de la variable, o sea, si la sintaxis no estaba correcta, entonces me mandaba un error de sintaxis y me finalizaba el programa. Luego venía y pues la declaración de la segunda variable pues es la misma, solo que la guardaba en otro arreglo, pero al final siempre era lo mismo con los valores asignados. Hacía lo mismo, leía los valores, los separaba en un string con el split, los metía en un arreglo, luego comparaba y mandaba a copiar los datos a otro arreglo con los valores asignados. Luego pues esta era la forma correcta de asignarle, siempre lo mismo, leía los valores, mandaba a llamar o a guardar en un arreglo, hacía las verificaciones. Si esto estaba correcto, pues mandaba a guardar los valores a las posiciones correspondientes y luego la declaración de lo que eran las operaciones a realizar, que seguían la misma lógica. Siempre creaba los arreglos para guardar la operación en un arreglo, la comparaba y pues en este caso la única diferencia es que solo verifico si existe la palabra suma al inicio y si existe el operador o el signo, perdón, y si existe el piso chat también o el guión bajo punto. Y si eso pasaba, pues hacía un parseo de la variable ya que estaban en string y lo pasaba, y al final pues mostraba el resultado de la operación. Para no pasarme el tiempo, pues voy a proceder con lo que es ahora la parte de la operatividad. Entonces declaro una variable dec a guión bajo punto, ahí declaro una variable dec b, guión bajo punto, declaro la segunda variable. Ahora me pide que le asigne el valor a la primera variable, entonces la primera variable era a espacio igual a 10, por ejemplo,
guión bajo punto. Luego asignar el valor a la segunda variable, b igual, por ejemplo, 16 guión bajo punto. Luego aquí me decía la operación a realizar, rest, por ejemplo, de a menos b espacio guión bajo punto. Me mostrará el resultado. Entonces en este caso es la manera correcta de realizar lo que es las variables. Vamos a mostrar cuando hay un error de, por ejemplo, de a, y si yo no utilizara, por ejemplo, el punto punto, entonces ya me diría error de sintaxis y me finaliza la operación. Entonces de a guión bajo punto, y puede ser cualquier otra variable. En realidad yo por genérico, por ejemplo, la segunda puede ser una x guión bajo punto, sale, asigne valor a la primera variable, a es igual a 1 guión bajo punto, y por ejemplo aquí a es igual a 2, perdón, b es x es igual a 2 guión bajo punto, y en este caso pues vamos a hacer la suma de a más x guión bajo puntos. Ahí está el resultado. Ustedes, de mi parte, ingeniero, esta sería mi presentación. Este es mi proyecto, y muchas gracias.